noviembre aproximadamente, hubo una situación que nos hizo pensar y esto cambió nuestra manera de ver la palabra de Dios. Y decidimos que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero hemos adquirido cosas que no son de la iglesia. Nos hemos dejado llevar paulatinamente, infiltrar, podría ser la palabra, en muchos aspectos. Y uno de ellos, tristemente, es la familia, es el hogar. Y hemos visto cómo costumbres que no son basadas en la palabra de Dios están pululando en nuestras familias. Así que vamos a consultar a raíz de que este miércoles pasado, ¿qué se celebró? ¿Recuerdan qué se celebró? El día de, esa le fue bien en el Día del Amor y la Amistad, lo tiene fresquecito así, fresquecito. Pero celebramos el Día del Amor y la Amistad, así que vamos a hablar del amor el día de hoy, especialmente del amor en la familia, algo que hemos titulado como Cristo amó a la iglesia. Vamos a tener una palabra de oración para estudiar la palabra de Dios. Padre, gracias por este privilegio que nos das, por este regalo que nos das de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea que hable a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo que el pastor sabe bien y otras personas que han estudiado. Cuando nos aproximamos a un texto bíblico, es bueno entender el contexto histórico de cómo era. Y esto nos va a dejar una lección interesante. Y la lectura bíblica, yo sé que ustedes se acuerdan, hay muchas damas que no les gusta que se hable de ese capítulo de la Biblia, porque ahí hay un texto famoso en el que los varones no vemos más nada de lo que dice ahí y solamente vemos, ¿qué cosita? ¿Quién me dice? No. Ay, no, señores. Pero estos varones no han usado la Biblia como tienen que usarla. El hombre es, ¿qué cosa? Y ya, no vemos más nada, más nada. Y cualquier discusión que se arma, acuérdate de lo que dice el apóstol Pablo, que dice qué cosa, que el hombre es, y no citamos más nada. Pero en el momento que el apóstol Pablo escribió, vamos a analizar 3 naciones y cómo estaba esta situación en el matrimonio. En los judíos, había una oración que hacían los judíos. Oigan esta oración. En la oración de la mañana, ellos decían, Señor, gracias por no haberme hecho gentil, esclavo o mujer. Así oraban los judíos. Oigan bien, no, ni gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste ¿qué cosa? Mujer. Si nos vamos a cómo eran las reglas del divorcio, ustedes se recuerdan que Jesús les dijo, en el principio no fue así, pero por la dureza de su corazón se permitió ciertas cosas, pero no era el ideal. Y cuando nos vamos al libro de Deuteronomio, nos dice, ustedes lo pueden buscar después, Deuteronomio 24:1, dice que el hombre podía divorciarse por cualquier cosa. ¿Qué palabra usa ahí? A ver si se acuerdan. Cualquier cosa indecente. ¿Puede haber una palabra más abarcante? ¿Un significado más subjetivo? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué consideran indecente? ¿Cuántas respuestas tuviéramos? Totalmente subjetivo. Y había un rabino muy famoso que interpretaba esto, Shammai, que era de la parte estricta, que esto nada más se refería a adulterio. El matrimonio nada más podía ser disuelto por adulterio. Pero había otro rabino, igual de famoso, que se llamaba Akiva, que interpretaba que si la mujer no hallaba gracia, o si alguna otra mujer tenía más gracia,
ya podía divorciarse. Si yo les pregunto a ustedes sin saber, ¿a quién le hacían más caso los judíos? ¿A cuál de los dos rabinos ustedes creen que le hacían más caso? ¿Qué cosas? Para un hombre divorciarse podía haber un sinnúmero de razones, como tanto abarque la palabra indecente, con el auspicio de uno de estos rabinos. Y para una mujer divorciarse tenía que ser que el hombre tuviera lepra y estuviera haciendo una cosa indecente, como un trabajo de esos que ellos consideraban inmundos, como trabajar con cerdos y cosas de esas, o que se muriera. Y lo único que le garantizaba a la mujer era que le iban a devolver su dote. Y el divorcio en los judíos era tan sencillo como yo buscar dos personas que me sirvieran de testigo, escribirle un papel a la mujer y decirle, esto te sirve de divorcio. Y bye bye. Esa era la situación en el pueblo judío. En el momento en que Pablo escribe esto. En los romanos, recuerden que se estaba bajo el imperio romano, ¿verdad que sí? Pablo era judío romano, nacido como judío romano, y los romanos entendían, oigan lo que decía Séneca, las mujeres se casan para divorciarse y se divorciaban para casarse. Los romanos tenían la costumbre de no ponerle número de años a los cuando iban transcurriendo los años, sino que seguían los nombres con los nombres de los cónsules. Consutal, año 1, consutal, año 2. Y Séneca decía que los años que ponían en los matrimonios eran los años de los maridos y de las mujeres. Las personas no respetaban el vínculo matrimonial. La otra cultura que era fuerte en este tiempo era la griega. Y oigan lo que ellos decían. Demóstenes, oigan lo que decían. Tenemos cortesanas, tenemos concubinas, tenemos esposas para tener hijos legítimos y unas guardianas en los asuntos de nuestro hogar. Jenofonte decía que esto se hacía para que las esposas oyeran lo menos posible y preguntaran lo menos posible. Sócrates decía, ¿hay alguien a quien le confíes cuestiones más serias que a tu mujer? ¿Y hay alguien con quien hables menos? Las tres culturas que inciden en este texto son judías, ya ustedes vieron cómo estaba la situación, romanos, miren cómo estaba la situación, y los griegos. Y en esto el apóstol Pablo nos da una lección interesantísima. Él no toma ni los judíos, ni los romanos, ni los griegos, sino que dice, el matrimonio fue creado ¿por quién? Por Dios. Entonces, lo que dice la cultura no tiene nada que ver con lo que dice el matrimonio. Es lo primero que nos está diciendo a nosotros. Y cuando él no encuentra dónde mirar en la cultura, entonces él dice, lo que fue nuestra lectura bíblica, vamos a comparar el matrimonio ¿con qué? Con la relación entre quién y quién. Entre Cristo y su iglesia. Me saca de lo que es costumbre. Me saca de lo que se está viviendo, me importa lo que hace la mayoría. Hay una norma por encima de todo lo que esté pasando alrededor. Nosotros estamos llamados a basar todo lo que creamos y todo lo que hagamos en la palabra de Dios. A veces nos hemos confundido y hemos dejado que la mayoría nos imponga una costumbre. Todo el mundo lo hace así. Yo lo hago así. Pero el apóstol Pablo lo primero que me dice, mira, me voy a aproximar a decirte algo acerca del matrimonio. Pero ese matrimonio, he visto todo lo que está pasando alrededor y nada de eso tiene que ver con matrimonio. Porque el matrimonio no lo crearon los judíos, no lo crearon los romanos, no lo crearon los griegos, lo creó Dios. Hay dos instituciones que se crearon en el Edén y la sierva de Dios nos dice que esas dos instituciones van a
¿Perdurar hasta cuándo? ¿Cuáles fueron esas dos instituciones? Sábado y ¿qué otra cosa? Matrimonio. Antes del pecado, antes de la caída, antes de todo. Entonces lo más lógico sería que nosotros nos fijemos en lo que quiere decir la palabra de Dios en cuanto al sábado y en cuanto a qué cosa, al matrimonio. Lo más lógico. Vamos así, ustedes teniendo este contexto cultural, entonces viene Pablo y se sienta contraculturalmente a escribir. Versículo 25. Me dice, maridos, ¿qué cosa? Amad a vuestras mujeres. ¿Parece fácil? Si usted le pregunta a cada gente que se casa o a la mayoría, ¿usted ama a esa persona? ¿Qué le va a decir? Que sí. Miren el lío que me estoy metiendo de manera pública. Así que amo. La mayoría de las personas les va a decir eso. Pero cuando vemos las estadísticas, vamos a ver alarmantemente que eso que sentían, no importa cómo se llame, no duró mucho tiempo. Yo conozco una persona que, como decimos en español, tiró la casa por la ventana en su boda y en la luna de miel ya tenían problemas. Y el matrimonio en sentido general no duró un año. No sé si me siguen lo que les estoy diciendo. Pero ellos juraron delante de un altar, ¿qué cosa? Sí, te amo. Te amo. Nosotros podemos entender muchas cosas por amor. Entonces el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dice la medida definición del amor. Nos dice, no es que tú ames como tú entiendes que amas o como la sociedad te entiende que debes amar, sino que debes amar como marido. Como Cristo amó a la iglesia. Nada más dijeron mujer y amén. Cosa tan grande. ¿Qué significa como Cristo amó a la iglesia? Para yo entonces cumplir este propósito que Dios me está diciendo, entonces yo tengo que saber qué cosa. Cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Sí o no? Porque para yo hacerlo, yo tengo que entenderlo. Y el apóstol Pablo se inspira en este modelo de Cristo y la iglesia y nos pone 5 cosas en resumen que Cristo hizo por la iglesia. Nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y número 1, ¿qué dice? Se entregó. Y yo estoy casi seguro que cualquiera de los esposos que está aquí o cualquiera de los aspirantes a ser esposos y le dijeran, estuvieran en una situación, qué sé yo, de rehenes y dice, ¿quién va a morir por esta mujer? Nosotros vamos a sacar el pecho y vamos a decir, sí, yo voy a morir porque yo soy el hombre y yo me voy a entregar. Yo estoy casi seguro que la mayoría lo haría. Ahora, quizás le parezca raro lo que les voy a decir, pero es más fácil morir por ella que vivir por ella. Y ahí sí se complica el problema. Porque morir por ella es un momento, me van a dar un tiro y ya morí, y morí como héroe. Y quizás hasta una reseña en el periódico me hagan y me van a llevar flores a la tumba y todo el mundo va a decir, wow, mira ese hombre, se dio por esa mujer. Ah, bien, cada día vivir por ella. O como Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que cada día, ¿qué cosa? Mueras tú y viva yo. ¿Y qué significa eso entonces? A veces tenemos planes y tenemos sueños. Y estos sueños van en contraposición unos con otros. Y el Señor me está mandando ¿a qué cosa? A que yo me entregue a esa mujer como Cristo, ¿qué cosa?
se entregó a la iglesia. ¿Ustedes creen que Jesús, de manera de deseo, por humanizarlo un poco, tenía que venir a morir aquí con nosotros? ¿O Él lo hizo por amor? Todavía estaba aquí en el Getsemaní. ¿Y qué Jesús le oró al Padre? Si yo no si hay una manera en la que yo no pase por esto y se logre el objetivo, por favor, Señor, por favor. Pero aquí me está diciendo que el hombre tiene que amar de esa manera a la mujer. Se entregó. La mujer no está ahí para que tú logres tus asuntos. La mujer está ahí para que usted se entregue por ella y viva por ella. Como Cristo, ¿qué cosa? Amó a la iglesia. Y nos sigue diciendo más. ¿Para qué cosa? Dice el versículo 26, la primera palabrita. Para santificarla. ¿Qué es santificar? Ustedes los adventistas les gusta esa palabra y la saben y la dicen. ¿Qué es santificar? Eso es rápido. La apartamos, ¿verdad? Para un uso santo, para un uso especial. Entonces, Jesús, a través del apóstol Pablo, me está diciendo que uno de mis deberes como esposo es que mi mujer sea ¿qué cosa? Sea apartada para un uso santo. Volvemos. La analogía es como Cristo amó a la iglesia. ¿Jesús hizo algo para que la iglesia fuera santificada? ¿Sí o no? Entonces, el apóstol Pablo me está diciendo que como marido yo tengo que hacer ¿qué cosa? Buscar que mi mujer sea un ente santo para la honra y la gloria de Dios. Y no sé qué ustedes creen de este desafío, pero no estamos hablando de algo fácil. Porque significa que usted no va a estar mirando solamente por su vida, si su santificación, sino que usted va a estar mirando a alguien que Dios le puso al lado para que usted la ayude a llegar al cielo. Cualquiera se devuelve del altar y dice, no acepto. ¿Me entienden lo que les estoy queriendo decir? Que esa mujer logre el potencial que Dios puso en ella. Y a nosotros nos dio la tarea de que esa mujer sea presentada santa delante de Él. Y el Señor me va a preguntar a mí en aquel día, ¿dónde está la mujer que te di para que fuera santa? Y yo me voy a parar delante de Dios y le voy a contestar. No, Señor, yo tenía demasiados cargos en la iglesia. Yo estaba trabajando en otra cosa, Señor. ¿Qué ustedes creen que el Señor me va a decir? Todo en su debido orden. Pero él sí sigue diciendo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es purificar? ¿Qué me dicen? Limpiar. Habiéndola limpiado ¿en qué cosa? En el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? De la palabra. Yo puedo guiar a alguien a un sitio donde yo nunca he ido. Para yo llegar aquí hoy, yo no soy muy bueno con las direcciones. He venido varias veces y todas las veces, gracias a Dios que los celulares ahora nos mandan un GPS, uno lo pone y va tan. Me dice, has llegado. Y ahí yo llegué. Para yo guiar a alguien, yo tengo que saber por dónde estoy caminando.
Hombres, esto significa que para yo lograr esto con mi mujer, con mi esposa, yo tengo que estar ¿dónde? En la palabra. Yo tengo que estar sumergido en la palabra, porque el medio que se va a purificar lo que Dios me dio es por medio de la palabra. Pero yo tengo que conocer eso para yo poder guiarla a ella a donde Dios me está mandando. ¿Sí o no? Yo no puedo decirle a alguien cómo llegar a un sitio donde yo no he ido. Yo no puedo decirle a alguien cómo entregarse a una cosa que yo no me he entregado. Cuando usted no sabe. A mí me encanta ver las personas después que han tenido un encuentro real con Dios. Y tú te acercas a ellos y le dices, he tenido una recaída. ¿Y qué ellos te dicen? Te abrazan, lloran y te dicen, vamos a seguir adelante. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos han pasado por ahí. El que escuchaba un sermón del apóstol Pedro antes de su traición no era el mismo sermón que él daba después que Jesús le dijo 3 veces, ¿qué cosa? Apacienta mis ovejas. El Pedro soberbio, orgulloso, que era perfecto, había cambiado porque se le había chocado su corazón. Nosotros vamos a tener paciencia, nosotros vamos a entender, nosotros vamos a oír. Porque vamos a saber por el camino que estamos yendo. Pero nos dice más aún. Versículo 27. ¿Qué dice aquí? ¿A fin de qué cosa? De presentársela. ¿Presentársela a quién? Ellos tenían una costumbre. Nosotros tenemos una especie de costumbre. ¿Cuántos han ido a una boda? Ya casi no hacen boda, señores. Yo no sé por qué, pero casi no hacen boda. Pero en la boda, ¿cuál es el momento cumbre de la boda? ¿Cuando se dan el beso? No, no es cuando declaran. Hay un momento en que la gente se para, se cambia la música. Es un momento que cuando tú llegas a la iglesia, tú preguntas, ¿pasó esto? ¿Cuál es ese momento clave? Cuando la novia viene por el altar. Ese es el momento que usted se electrifica. La ceremonia entera se hace para ese minuto. Después todo lo otro es allante. Y el novio cree que por él, todo eso es allante. Todo el mundo va a ver qué cosa. La novia. Aquí me dice, y este es el versículo que más me impacta, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia como gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí dice que la iglesia es sin mancha. Aquí dice que la iglesia es perfecta. Aquí dice que la iglesia es un dechado de virtud y todo lo que estamos ahí somos santos. Eso es lo que dice ahí. Porque lo que yo entiendo que dice este versículo es que Jesús dejó su trono para trabajar en la novia de él de tal manera que pudiera ser perfecta. Él no vino a buscar a una perfecta. Él vino a hacerla perfecta. Y después se para Orondo y le dice, Padre, aquí está mi novia perfecta. Novia que me costó sangre. Novia que me costó tiempo, sacrificio. Pero aquí te la presento perfecta. Y es el desafío que nosotros tenemos. Muchas veces, y esto es parte testimonial, le pueden preguntar a mi esposa, ella está ahí. Nosotros exigimos. Y cuando nos preguntan algo, de una vez tiramos para atrás y decimos, pero tú tampoco haces esto. Esto no es lo que nos están mandando a hacer aquí. Y acuérdense que Cristo vino y dice que los suyos, ¿qué cosa? No les recibieron. La esposa por la que él vino a morir, ¿qué hizo? Muerte. Y aún así, ¿qué él hizo? Siguió trabajando para hacerla perfecta. Hay una cita que quiero compartir con ustedes. Vayamos al libro de Ezequiel.
donde narra de manera muy evidente cómo Dios hizo este trabajo con nosotros. Ezequiel capítulo 16, leemos desde el versículo 3. Y quiero que vayan imaginando lo que vamos a ir leyendo. Vayan viéndolo en su mente. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo, tu madre una hetea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, sintiendo lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre el campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice crecer como la hierba. Te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces tendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Luego puse un vestido bordado de calce de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y de seda. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Aquí el Señor está hablando a Jerusalén, pero ese cuadro se aplica también a nosotros. Donde Dios nos escogió, donde Dios nos recogió, cómo nosotros estábamos. Y el Señor, fuimos menospreciados, pasamos trabajo, pero el Señor nos cubrió hasta que eso nos pusimos hermosos y bellos, como están todos hoy. ¿Verdad que sí? Amén. Para la gloria de Dios. Y Él agarró su novia. Él no eligió la novia perfecta. Él eligió la que todo el mundo despreció, la que todo el mundo dejó, la que todo el mundo le pasó por el lado, la que le daba vergüenza a todo el mundo. Y la cuidó y la hizo hasta que la hizo reina. Y es la que viene a buscar cuando venga por segunda vez. Esa reina. Esa reina. Marido, ¿cómo Dios quiere que tú ames a tu mujer? Como Cristo, ¿qué cosa? Amó a la iglesia. Hay una historia con la que vamos a concluir, y es en una isla, un hombre llegó y le preguntaron qué podía hacer para conseguir comprar ciertos artículos, herramientas, materiales y todo esto. Y las personas le dijeron, pregunta por Johnny Lingo. Y cada cosa que él preguntaba, pregunta por Johnny Lingo, pero se reían. Y le decían, nada más él se equivocó en una sola cosa, pero pregunta por él. El hombre se quedó con la curiosidad, ¿por qué se reían si todo el mundo lo recomendaba y hablaba con cierto respeto de esta persona? Alguien se atrevió a decirle que en ese tiempo se daba dote en esa isla del Pacífico. Cuando las personas iban a casar, el pretendiente iba donde el padre y le daba un regalo. Y este regalo estaba estipulado en que si una mujer más o menos normalita, 1 o 2 vacas. Y las que eran en extremo una cosa, 3 vacas. Y todo el mundo relajaba porque él dio 8. 8.
Y la mujer no era de 8 vacas. Así que todo el mundo vivía, cada vez que recordaban el nombre de él, se reían. El hombre le creció la curiosidad y fue a visitar a este señor, a Johnny Lingo. Fue hacia allá, a la isla donde vivía. Cuando llega a la isla, todo el mundo se queda en respeto cuando él le pregunta por ese señor. Nadie se ríe, todo el mundo trata a este hombre bien y lo dirigen hacia él. Cuando llega donde él habla con él, muy amable el señor, y le dice los artículos que necesitaba, pero ustedes saben que lo que le corroe es la curiosidad de por qué se ríen. Y Johnny Lingo le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de tal isla. Ah, ¿y qué dicen allá? Bueno, allá fue que me recomendaron venir acá, pero no dicen nada más. Bueno, sí, dicen algo, pero no, pero dime la verdad. Bueno, se ríen y me dicen algo de 8 vacas, no sé. Y dice Johnny Lingo, y dice el hombre, ¿por qué tú te dejaste engañar y una mujer que quizás valía 1 o 2 vacas, diste 8? Y él dijo algo. Él dijo que él quería casarse con una mujer que valiera 8 vacas. No 2 ni 3. Él le dice, pero me han dicho que la mujer no es como tú dices. Dice, lo que pasa es que la mujer va a ser lo que ella se crea que es, como la traten, como la valoren. Y cuando él vio a la mujer, él entendió. La mujer era la mujer más linda que él había visto. Y Johnny le dijo, ella no era así, no porque no lo fuera, sino porque no se lo había creído. Dios nos llama a nosotros a hacer que nuestra mujer se sienta tan amada como Cristo ama a su iglesia. Muchas veces estamos mirando por fuera y comparando cuando tenemos una estrella de cine al lado de nosotros y que no está así. ¿Saben por qué? Porque no la hacemos sentir así. Marido, Dios no te mandó a recibir un amor por lo que ella hiciera o por lo que ella dejara de hacer. Nos dio como ejemplo, como estandarte, no lo que dice el mundo, no lo que dice todo, sino lo que dice Cristo y lo que Cristo mostró. Y el desafío de nosotros es pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestra esposa como Cristo, ¿qué cosa? Amó a su iglesia. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Y a pesar de los intentos del enemigo, siempre va a estar como un norte, como un faro, guiándonos hacia donde tú quieres que vayamos, Señor. Esta iglesia la pongo en tus manos, Señor. Es una iglesia especial, llena de jóvenes, llena de talento. Sigue guiándola, Señor. Sigue ensanchando su territorio, sigue bendiciendo ambas iglesias. Tú tienes propósitos con estos sectores. Los pongo en tus manos, Señor. Que hay hogares representados, hogares que han tenido sus desafíos y quizás en una manera honesta, pero nos hemos guiado de cosas que no son las correctas. Quitamos todo y nos rendimos ante ti, Señor. Que nuestro norte sea lo que dice tu palabra, Señor. Pongo a los caballeros y a los futuros esposos que hay aquí. Señor, enséñanos a amar como Cristo amó a su iglesia, Señor. Por encima de todo, y que podamos presentarte nuestras esposas radiantes, santas, perfectas, cuando tú nos preguntes por ellas, Señor. Enséñales a las muchachas que hay aquí a buscar un esposo que las ame conforme
a tu voluntad, Señor. Que los hogares que se formen de ahora en adelante tengan como norte honrar y glorificar el nombre de Dios, Señor. Que recuerden lo que valen, que recuerden lo que cuestan y que no permitan que nadie que no merezca pueda mancillar ese derecho que tú le has dado únicamente al esposo que creaste para cada una de ellas, Señor. Pongo esta iglesia, su juventud, sus hogares, sus hijos, todo lo pongo en tus manos, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.